tiene que decir es simplemente que ese gato está en un estado de superposición entre lo vivo y lo muerto. Y no puede decir a priori si está vivo o está muerto. Y la importancia de la mecánica cuántica, de los resultados subsecuentes de los experimentos que se han ido haciendo, es precisamente que esta es su definición ontológica, un estado en el cual está ni una cosa ni la otra, en superposición de ambas posibilidades. Volvamos un poco atrás con el principio con la concepción del tiempo. El hecho de que el tiempo presente sea lo que importa significa, y el hecho de que un sistema no tenga un comportamiento determinado antes de interactuar con él, significa que afirmar que un cierto acontecimiento haya pasado o no puede ser algo falso, infundado más bien en física, porque lo que estamos siempre midiendo son los resultados, los efectos del pasado en nuestro presente, con lo cual a nivel, por ejemplo, cosmológico, se podría afirmar que no existe una historia única del universo, que podría haber existido otra historia tranquilamente, si alargáramos esas explicaciones evidentemente a nivel macroscópico, que siempre son un poco difíciles de hacer, pero que el hecho de que un cierto acontecimiento haya sucedido o no, no lo podemos saber a nivel siempre microscópico, significa que la historia del universo de alguna forma está indeterminada. Si Newton y Laplace querían que todos los acontecimientos fueran determinados por esa ecuación general de la gravitación universal, y su hipótesis de alguna forma pretendía que todo estuviera determinado y así determinar la evolución del universo, si los acontecimientos microscópicos, como nos define la mecánica cuántica, no están determinados, significa sobre todo que la evolución del universo no está tampoco del todo determinada. Evidentemente podemos hacer teorías que hablen de la gran evolución del universo, pero nunca pretender que esas teorías sean del todo completas. En este punto es donde algunos han querido ver de alguna forma la acción de Dios. Y es aquí donde de alguna forma empezamos a encontrar algunos puntos de enlace con el tema central de esta conferencia sobre física y espiritualidad. Los sistemas físicos se describen mediante lo que se llama una función de onda, una ecuación de estado. Hay varias terminologías, me voy a quedar con esa por simplicidad, para coger solo una. Esta función de onda de alguna forma contiene toda la información relativa a ese sistema, siempre indeterminado y siempre cuando se mide con la imposibilidad de saber a priori los resultados de las posibles mediciones y de los observables que tengamos. Alguien ha pensado que podíamos asignar a todo el universo una función de onda. Comprender todo el universo como una unidad que puede ser comprendida o regida por las leyes de la mecánica cuántica. Definir una función de onda para todo el universo, una función que expresara todo el estado del universo, sería algo bastante contradictorio, sobre todo porque esta función de onda siempre estaría en superposición en relación a un punto de vista universal.
Si mi sistema, cuando yo lo estudio, está en superposición, es decir, garantiza todas esas posibilidades que puede darme el sistema en relación a mí que soy el observador, si esto lo extrapolamos a todo el universo, esa función de onda, esa descripción de alguna forma del estado del universo, estaría siempre en superposición en relación a un punto de vista universal. Un punto de vista universal ciertamente no es el nuestro. Un punto de vista universal solo podría ser el punto de vista de Dios. Para alguien que se dedica, digamos, a la vida espiritual, cuando aparece la palabra Dios en ciencias, a priori parecería que debería estar contento y diría, pues, de alguna forma encontramos ya esta prueba que está todo el mundo buscando sobre la existencia de Dios en las ciencias. Pero si uno se pone a pensar en esas afirmaciones, digamos, inmuniza ante un poco el gozo así, digamos, insensato a veces sobre la posibilidad que la ciencia nos demuestra a Dios, y mira un poco a pensar qué concepción de Dios hay en una afirmación como la que acabo de hacer, pues más bien lo que tiene son ganas de que la ciencia no nos diga nada de Dios. Si Dios es ese punto de vista universal de una posible función de onda del universo, significa que Dios se convierte en un simple observador del universo, en un simple observador como es el experimentalista que está delante de un sistema cuántico. Creo que no hacemos ningún buen servicio a la religión y a la espiritualidad concebir a Dios de esta forma, como un simple ser que está allí para que su universo de alguna forma funcione. No hay mucha diferencia con el Dios de la Ilustración, que parecía más bien un mecánico de relojes que otra cosa. Aquí es quizá un mecánico un poco más sofisticado, simplemente porque la física de la que estamos hablando es más complicada, pero en definitiva no estamos sino en el mismo nivel de comprensión filosófica de lo que sería ese mundo y ese Dios. Cuando Einstein decía que Dios no jugaba a los dados precisamente para impedir esa indeterminación del universo, como quizá si tenemos un poco de tiempo veremos más adelante, y decir que Dios lo que tenía era todo determinado y claro, también es otra concepción de Dios que desde el punto de vista cristiano y religioso no nos interesa mantener para nada, porque sería otro Dios de alguna forma exterior a su creación, exterior al mundo y completamente ajeno a lo que esté pasando allí, simplemente que ha creado ese universo que funciona perfectamente y él está en otra dimensión sin ninguna posibilidad de relación. ¿Cómo entender, pues, la superposición para que pueda ayudarnos a comprender si es posible esa interacción entre lo espiritual, entre la espiritualidad y la mecánica cuántica? La superposición lo que nos está indicando es que no hay una separación objetiva de diferentes valores de un observable. Es decir, que nunca vamos a poder conocer a priori, cuando hagamos una medición, por ejemplo, en qué momento de un núcleo va a salir una partícula alfa, o en qué momento, o cualquier otra de esas posibilidades, de esos fenómenos mecánico-cuánticos, en qué momento un electrón va a chocar con un núcleo, etcétera, etcétera. Todos esos fenómenos, nunca vamos a poder saber a priori esas posibilidades. Lo que nos está diciendo es simplemente que los sistemas físico-cuánticos gozan de un tipo de realidad que hasta ahora había quedado un poco descartada del mundo físico, sobre todo de una realidad que podemos llamar de carácter potencial, algo que los filósofos clásicos ya habían hablado. Y cuando hablamos de potencialidad,
no hablamos solo de posibilidades. No es que mi sistema vaya a obtener un resultado u otro en función de no se sabe qué cosa, sino que gracias a la interacción yo voy a hacer que ese sistema obtenga un resultado u otro. Ciertamente que esa potencialidad no significa una indeterminación absoluta, no significa que el electrón deje de tener la carga del electrón simplemente porque yo intento medir su spin, su momento angular. No es esa indeterminación, es que ciertas propiedades que yo intento descubrir de mi sistema no están determinadas antes de esa interacción, con lo cual con la interacción de alguna forma se ponen en acto, se actúan. A partir de aquí, a entender esto, cómo funciona esta interacción, es lo que ha llevado a algunos también a pensar en la posibilidad de interaccionar lo que es el espíritu, digamos la espiritualidad, con el mundo material. Me estoy refiriendo evidentemente al problema de la medición y al problema de la comprensión de esa medición como la acción de la conciencia en el mundo físico. Mi tesis principal es que también para poner bien en claro cómo debería ser la relación de Dios en el mundo y la relación del hombre en ese mundo, es que la determinación que hacemos al obtener un resultado de un sistema mecánico cuántico, que algunos, sobre todo Heisenberg y toda la escuela llamada la interpretación de Copenhague, han pensado que pudiera ser por efecto de la conciencia en el mundo físico, a mi modo de entender, no se obtiene precisamente por esa acción de la conciencia, sino por el hecho que nosotros también somos sistemas físicos, que interactuamos con otro sistema físico. Nuestra conciencia lo que nos hace capaces es de poder interpretar esos resultados, no de determinarlos con acción directa al mundo físico. Con esto hemos entrado en el problema, digamos, clásico del mundo cuántico, que es el problema de la medición. ¿Qué hacemos cuando medimos alguna realidad, alguna medida cuántica? Hay toda una escuela que interpreta que es nuestra conciencia la que de hecho, como conciencia, por lo tanto como espiritualidad, determina los eventos físicos. Evidentemente esto tiene problemas graves. El ser humano existe en este universo hace 4 días. Y las leyes de la mecánica cuántica precisamente estaban funcionando al inicio del universo. Con lo cual uno se preguntaría, si no estábamos aquí, ¿cómo se han creado todas las partículas cuánticas? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo regía el mundo para que evolucionara de alguna forma? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué determinaba si nosotros no estábamos aquí? Solución fácil. Estaba Dios que determinaba cómo funcionaban las cosas. Volvemos a la concepción de Dios, de alguna manera tapa agujeros de los clásicos, de los físicos clásicos, que ponían a Dios como el solucionador de los problemas físicos en el futuro. Newton incluso habla